14 minutos pasan de las 10 de la mañana. Julieta Carraza, viceintendente de Gualeguaychú, gracias por venir. ¿Cómo estás? Hola, Seba. Bueno, muy buen día y a toda la audiencia. Bueno, ¿cómo están? Estuvo hace poco Davico, ya vamos a hablar puntualmente de lo del Consejo, que fue lo que motivó la entrevista con vos y que íbamos a hacer la semana pasada y al final la pasamos para esta. Pero ¿cómo ves el andar del gobierno en general? Bueno, bien. Realmente con proyecciones para este año, haciendo un balance de gestión. La apertura de sesiones que hizo el intendente muy extenso. ¿Muy demasiado o...? No, bueno, estuvimos todos participando del armado del balance. Entendíamos que era el momento por ahí de contar a toda la ciudadanía en todo lo que todo lo que se trabajó durante el primer año de gestión, que fue mucho. Por ahí escuchaba algunas críticas en cuanto a la comparativa con el pasado, y es algo que Seba hemos hablado muchas veces. Uno cuando llega a la gestión no arranca de cero, arranca con lo que hay, y la transformación, digamos, para poder cuantificar esa transformación, tiene que ver qué había para, hacer una valoración de cómo quedaron los espacios. Mirá, el otro día el lunes de la semana pasada, fui al inicio del ciclo electivo de los EMPI. Que se hizo en el jardín, en el EMPI Solcito. Digo jardín para que la gente me entienda, porque por ahí se familiariza más con la palabra. Y realmente el antes y el después de ese jardín, que ya existía, pero cómo está hoy y cómo lo recibimos, es maravilloso ver el cambio. Entonces, ¿porque estaba en muy malas condiciones? Y los EMPIs existían. O sea, esto digo para decir todo. Los EMPIs existían. Eso es algo positivo para rescatar de las gestiones anteriores. Lo malo es que la mayoría estaban en muy malas condiciones para que allí se alojaran niños. Creo que ya lo hemos charlado acá también. Incluso no cumplían con las medidas, tanto de seguridad y demás, para habilitar un jardín privado. Entonces, el Estado le pedía a los privados que cumplieran con cierta normativa que no cumplía. Bueno, durante todo el año pasado y se hicieron, aprovechamos también al receso por supuesto, se hicieron todas las reformas en los jardines para que cumplieran con la normativa, y no se habilita, porque los espacios municipales no se habilitan, pero sí que cumplieran con las mismas normativas que le exigíamos al privado. ¿Cuántos hay en Gualeguaychú? 8. Son jardines, como decías vos, son jardines municipales. 7 para toda la población, y hay uno que es el Pipo, para los hijos de los empleados municipales. ¿Y esos estaban todos igual? Bueno, había algunos que estaban mejor que otros. El intendente Davico hizo una reseña de los jardines en el discurso de apertura. También había uno que creo que es el del SIC, que llamaba la atención de que había sido el último en construirse y realmente estaba en muy mal estado. Después había que cumplir con normas de seguridad. Por ejemplo, los jardines no pueden tener vidrios comunes porque, hay niños y eso conlleva un riesgo, ¿no? Así que, cambiando el mobiliario, las cuestiones de humedad en un montón de jardines. Incluso se tomó la determinación de que uno de los jardines tenga doble turno para suplantar el de Esperanza, que era un inmueble que era del obispado, que estaba en muy, muy malas condiciones. Realmente, para ponerlo en condiciones era más económicamente rentable tirarlo abajo y hacerlo de nuevo. Así que momentáneamente se decidió hacer 2 turnos en otro de los jardines que queda ahí a 2 cuadras, para que los chicos puedan estar en lugares como corresponde, ¿no? Que cumplan con las medidas de seguridad. Y eso se hizo una renovación de todos los... sí. Y eso no lo muestran. Sí, yo no veía la pantalla en la apertura de sesiones porque estaba atrás. Pero más allá de lo que pasó puntualmente, uno ahí no ve, digamos, esto que vos contás. Vos lo que estás diciendo es que lo recibieron en un estado y el antes y el después. No, el antes y el después, eso es lo que te decía. Por eso te hacía la aclaración. Yo no veía las pantallas, pero sí se transmitió por las pantallas en el discurso el antes y el después de los centros de primera infancia. ¿Qué cosas sentís
sí, bueno, nosotros la ciudad la transformamos en esto, ya, porque digo, parece poco, pero ya tienen el 30% de la gestión adentro. ¿En qué cosas decís ya se nota que nosotros estamos en gestión? ¿Qué cosas cambiaron? Porque digo, desde el otro lado lo único que hicieron fue mover la corneta, pintar un buzón y arreglar un par de baches. ¿Qué es lo que vos decís? Esto nosotros lo cambiamos en un año y pico. Muchas. O sea, yo creo que hay muchas banderas discursivas que se contraponen con la realidad. Y esto no es mi estilo, la chicana por la chicana. Pero sí siento que hay muchas banderas discursivas que no eran reales y que a un gobierno que tildan de otra cosa, que tildan de todo lo contrario, me refiero a la oposición, sí, en los hechos se demuestra que no es así. ¿De qué lo tildan? Y bueno, por ejemplo, estar en contra del cuidado del ambiente. Yo te puedo nombrar todo lo que hemos hecho en materia ambiental y realmente no condice con la realidad. Digo, nosotros... ¿Sentís que se tomó para otro lado o que tal vez no fue del todo feliz la frase del intendente de los cuentos, no me vengan con cuentos ambientales? No fue feliz porque además yo hablo mucho con el intendente y sé lo que quiso decir. Quizás... bueno, no se transmitió la esencia del pensamiento, pero sí lo dijo en los hechos. El intendente dijo, nosotros hicimos en ambiente esto, que si querés lo podemos enumerar. Ahora, cuando él habla de cuentos ambientales, en realidad yo que lo conozco y que tengo muchas charlas con él, lo que quiso decir es con el discurso, ¿no? En la Argentina vivimos durante todos estos años, y por supuesto nadie está ajeno, banderías políticas discursivas, que muchas veces no condicen con lo que sucede en la realidad. Digo, si querés, y también me echando un poco el trabajo legislativo, nosotros tuvimos, por ejemplo, algo que trabajó el Consejo propiamente dicho, 2 ordenanzas muy importantes en materia ambiental, o 3. Una es la regularización de la venta de residuos sólidos urbanos, de la venta de los residuos, ¿sí? Que me podrás preguntar qué tiene que ver eso con el cuidado del ambiente. Bueno, tiene que ver y mucho, porque son recursos que se ponen en el ecoparque, ¿no? Significan en total más o menos 100 millones por año, ¿sí? Nosotros, ya lo hemos dicho, esto era algo que era muy irregular. Lo hemos charlado en el Consejo también, con Delfina, con los concejales. Digo Delfina, que es por ahí la que fue secretaria de Hacienda y que nosotros teníamos muchas dudas en cómo se hacía el procedimiento. Y bueno, y después de muchas reuniones, de mucho trabajo, porque no son temas fáciles para regularlos, ¿sí? Llegamos a una ordenanza que prevé cómo es la venta de los residuos, quién los va a vender, propiedad de quién son, ¿sí? Y esos son recursos para las personas que trabajan allí, que venden el 100% y luego pagan un canon por el 30%, o sea que en definitiva se quedan con el 70% de la venta, con el 30% de la venta, sí. Perdón. Y eso, por supuesto, sumado a la creación, por ejemplo, de las áreas naturales protegidas, que fue una ordenanza para nosotros muy importante y que realmente en la que hubo mucho trabajo y también en ver cómo funcionaban en los pocos lugares en los que funciona, ¿no? Que bueno, que dice mucho de qué es lo que piensa el gobierno en materia ambiental, del cuidado de la flora, de la fauna autóctona, la aprobación de la donación de esos transformadores que estaban, vaya a saber hace cuántos años, en el frigorífico y que constituían un pasivo ambiental que realmente no podía estar allí. Luego, bueno, los anuncios que ha hecho el intendente acerca de la mejora del ecoparque y también de la planta de asfalto, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando uno ve realmente lo que hace un gobierno, hay cosas que quedan en el relato, en la mística de una gestión, ¿no? Los gobiernos construyen místicas. ¿Tiene mística este gobierno? Sí, yo creo que es una construcción. O sea, yo siempre remarco que falta un poco de eso, ¿no? O sea, creo que tiene que ver por
bueno, por el lugar de vecinalista del intendente, que es por lo que la gente lo eligió. Yo creo que a veces los ciudadanos o por lo menos es lo que percibo, han demostrado estar un poco cansados de quizás las banderías por las banderías mismas, y que eso no coincida con después la ejecución de las políticas, ¿no? Sí, digamos, si vos tenés que encasillar este gobierno hoy, ¿a dónde lo ponés? ¿Es un gobierno de la Libertad Avanza? ¿Es un gobierno del PRO? ¿Es un gobierno que se escapa de todo eso y que es vecinalista, como decís vos? No, es un gobierno de Mauricio Germán Palito Davico, con todos sus modos en cuanto a la escucha y a la comprensión absoluta. El otro día miraba la nota de Pablo Alfaro, ¿no? Sí. Que remarcaban esto, yo lo jodo mucho, de que viene del comunismo, sí, y demás. Sí. Y digo, Pablo, igual que yo, igual que todos los funcionarios, nosotros vamos con una carpetita de lo que queremos hacer, ¿no? Luego hay que discutir, lo que es posible hacer, ¿no? Pero en eso, Palito no tiene, no pone un manto ideológico bobo en las cuestiones, ¿entendés? O sea, no hay este tamiz de no, esto no, porque lo piensa uno o lo piensa otro, o porque esto es una idea peronista, o esto es una idea radical, o esto es una idea comunista. Las decisiones se toman en base a lo que los ciudadanos necesitan, a los requerimientos de las personas que están a cargo, de nuestros funcionarios que están a cargo del gobierno, y que cada uno tiene la visión y la comprensión y la confianza del intendente, por eso están donde están, de determinar qué es lo mejor en cuanto a, al área que coordinan, ¿no? No sé, para mí fue muy extraño, porque yo vengo de un partido político. Entonces, el radicalismo es esto. Y es difícil igual decir que el radicalismo es algo hoy, ¿no? Bueno, como todos los partidos. ¿Qué es el peronismo? Sí, es bueno, raro. Pero uno puede decir que el peronismo es más opositor. El radicalismo no sabemos. No sabemos si es opositor. El peronismo es opositor hoy. Sí. Hace 2 años, ¿qué era el peronismo? Oficialismo. Estaban todos. Que vos después me digas si era una bolsa de gatos, se peleaban todos con todos. No, yo no digo eso. Lo que pasa es que la realidad es... Bueno, después te quiero preguntar, porque renovaron autoridades acá y quiero ver para dónde va el radicalismo, pero da la sensación de que hoy encasillar al radicalismo en algún lugar es complicado. Encasillar a las personas hoy es muy difícil, porque hay una crisis mundial de los partidos políticos. Sí. No lo inventó Davico, no lo inventó Milei y no lo inventó... El intendente es, él siempre dice, la gente vota personas, no partidos políticos. ¿Vos coincidís con eso? A la vista está. Sí. O sea, Milei llegó a la presidencia sin un partido político. La Libertad Avanza era un partido en construcción, como lo fue Mauricio Macri. Digo, cuando Mauricio Macri fue presidente de la Nación, la gente no votó al PRO, votó a Mauricio Macri. ¿Sí? Pero bueno, es lo que nos toca vivir. Yo no hago un juicio de valor de si está bien o está mal la crisis en la que están los partidos políticos, y partidos políticos que no representan lo que está sucediendo en la realidad y los reclamos sociales reales de la ciudadanía, y se quedan con banderas de hace 30 años, no son partidos que no tienen sentido, ¿sí? Yo tengo esta discusión mucho con respecto a mi partido, que amo y reconozco un montón de banderas. Ahora, si nosotros no hacemos una lectura de qué significa eso hoy y contextualizamos, entonces estamos todos repitiendo como loros discursos que escribió alguien en algún momento y que no aplican a la realidad de hoy. Es complejo, yo creo que es mucho más complejo que simplemente de qué lado estás. A la Argentina le encanta esto de los bandos, pero realmente la realidad es mucho más compleja. Hablemos del Consejo. Porque salió un informe el otro día en Ahora del Día, vos cuestionaste esos datos. Lo primero que yo quiero, en honor, está de vacaciones Cami, a quien yo valoro muchísimo, que es la periodista del diario Cami Mateo, que es la periodista que escribió la nota. No es que fueron datos de ella, se le ocurrió a ella. Habló con representantes de cada bloque, entre ellos un representante del bloque de ustedes. Vos decís que esos datos están mal.
Sí, o sea, son incompletos. O sea, por ejemplo, el titular de la nota decía, aprobaron 17 ordenanzas, nosotros aprobamos 104 ordenanzas. Sí. Y decía 17 ordenanzas y 54, creo, declaraciones de interés. Entonces parecía que habíamos hecho más declaraciones de interés que ordenanzas. Sí. Que es algo que sé que has hablado acá mucho en la radio. Sí, porque me parece algo que me parece bárbaro. Pero cuando yo veo el orden del día de un jueves y veo que, no sé, hay un tema, o a veces no hay, son declaraciones de interés, digo, está todo bien. No sé, ¿alguna vez se rechazó una declaración de interés? Sí, hay algunas que no se han votado, pero no son la mayoría. Bueno, a ver, declarar de interés, obviamente que para, no sé, una ONG que hace una actividad que es súper importante. Yo no digo que no sea importante, lo que digo es, y trae exenciones también. Trae exenciones, por eso, digamos, no creo que no sea importante, que no esté bien que lo traten, pero a veces digo, ¿para esto están los concejales? No, o sea, están para esto y para mucho más. Sí. Yo te traje un informe que siempre dice Darío Carrasza, mi padre, el periodismo te ayuda a gobernar. Sí. Siempre. Y digo, bueno, a partir de ahora le decía a la secretaria del Consejo, Sonia Poletti, y a las administrativas también, a partir de ahora todos los años vamos a publicar el informe. Nosotros tuvimos un total de 28 sesiones ordinarias. Sí. Se sancionaron, no son proyectos. 28 sesiones en lo que va del año, en lo que va de la gestión. El año pasado, ordinarias, porque en realidad hubo una extensión del periodo y después sesiones extraordinarias. Hubo 104 ordenanzas aprobadas, no proyectos presentados. Ordenanzas aprobadas, 32 decretos y 60 resoluciones. En total entraron al Consejo 239 proyectos. ¿Sí? Ahora, si querés, podemos hacer un análisis de cuáles fueron las más importantes, pero para no perder el número, yo me puse a averiguar un poco cuáles eran las estadísticas, tanto a nivel provincial como de otras municipalidades. Por ejemplo, Diputados de Entre Ríos sancionó un total, sanción o media sanción, de 75 proyectos de ley. ¿Sí? El Senado de Entre Ríos, 54 sanción o media sanción. Senado Nacional, la última estadística es 2023 y hubo un total de 9 proyectos de ley con sanción o media sanción. Diputados nacionales... Sí, porque el Congreso, cuando es un año de elecciones, se toman vacaciones. Diputados nacionales año... pero mal de mucho consuelo de tontos. Hay una crisis legislativa, lo mismo pasa con diputados y senadores. Ahora voy a eso. Diputados nacionales este año, 2023, 42. ¿Sí? Paraná, por ejemplo, este año sancionó 58 ordenanzas. Nosotros sancionamos 104. Entonces, bueno, esto es una comparación numérica. Luego hay que ver qué es lo que se sanciona, ¿no? Yo no creo que sea mal de muchos, Consuelo, de tontos, sino que primero hay que entender cómo se llega a una regulación. Punto número 1. Digo, nosotros podemos sacar ordenanzas un montón, digamos. Y yo creo que en la tarea legislativa es importante lo que se sanciona y lo que no se sanciona. ¿Sí? O sea, nosotros tuvimos consejos que aprobaban sin pasar por las áreas técnicas exenciones al POT, por ejemplo, y que generaron un conflicto muy grande que estamos tratando de resolver. Y que nos lleva mucho tiempo. De la gestión anterior, vos lo que decís es el piallismo hizo el plan de ordenamiento territorial para eximir a todo el mundo después el tema es si esa exhibición tenía o no tenía factibilidad. Algunas se aprobaban sin factibilidad. Digo, bueno, acá hay que ser responsables, punto número 1. Incluso ante cada declaración de interés o por ejemplo, imposición de nombres, ¿sí? Nosotros pedimos, para darle tratamiento, nosotros pedimos, por ejemplo, certificado de antecedentes penales, nos juntamos con los familiares, sabemos cuál es la trayectoria de la persona. Esto digo en base a lo que me decías de las declaraciones de interés. Por supuesto que siempre son más numerosas en cuanto a la votación de los proyectos porque llevan mucho menos tarea legislativa. O sea, nosotros empezamos, por ejemplo, el año pasado, una modificación íntegra del Código de Faltas Municipal. El proyecto no está terminado, porque es enorme. Y porque para modificar algo tan complejo como el Código de Faltas, nosotros hemos tenido, no sé,
30, 40 reuniones con cada uno de los funcionarios para ver cómo funciona, para entender si la multa sirve, no sirve, cuáles son las ventajas y desventajas de cambiar. O sea, y cuando hacen la comparativa, Camila pone, 17 proyectos nuevos. Después hay derogaciones o modificaciones. Sí. Y esto es algo que yo les planteaba. Es mucho más fácil crear algo nuevo, ¿sí?, que modificar algo existente. O sea, una modificación del Código Penal es mucho más compleja, que nosotros tenemos muchas modificaciones, sí, es mucho más compleja que, la creación puntual de un delito, ¿no? Esa clasificación, si bien las clasificaciones son arbitrarias y sí, se pueden poner cualquier parámetro, no son clasificaciones que en realidad se usen. Yo no la vi nunca, jamás, digamos. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que quizás un poco lo que quiero venir a traer es el trabajo que se hace desde el legislativo, que es un trabajo constitucional. O sea, digo, el legislativo existe por una razón, el poder legislativo. Sí. Es un poder que existe por alguna razón, sí, que está fijado por ley. Me parece que acá el reclamo no es a que no funcione, sino a que funcione mejor. Vos evidentemente creés que funciona bien y que tal vez así como está bien. Siempre se puede mejorar. Yo lo que creo es, un concejal gana hoy ¿cuánto? 1.900.000. 1.900.000 pesos. Es decir, ahí, en la nota de Camila ella plantea que le cuesta cerca de 25 millones de pesos por mes a la ciudad, ¿no es cierto? A ver si puedo hacer la cuenta al aire. Llevamos 14 meses, es decir, el consejo, solo de los concejales le costó a Gualeguaychú 350 millones de pesos en lo que va de gestión. Después tenés secretarios, prensa, debe ser bastante más elevado el costo. No, nosotros tenemos uno de los consejos más austeros, si no el más, de toda la provincia. Para que te dé una idea, cuando asumió Magdalena Reto Urquiza, que es la viceintendenta de Concordia, ella tenía un plantel de 90 personas en el consejo. Nosotros somos, no quiero que se me escape el número, pero 7 personas. 7, sacando los concejales, 7 personas más, con todos los bloques. Los secretarios de cada uno de los bloques, 3. Sí. Luego hay 3 ordenanzas, 2 administrativas, la secretaria del consejo y yo. O sea. Bueno, 9 son ahí y bueno, no importa, pero digo, en la era del no hay plata. Los secretarios de bloques son funcionarios, ¿sí? Bueno, en la era del no hay plata y de no sé, por ejemplo, vemos los miércoles, con lo que pasó el miércoles pasado, lo que va a pasar este miércoles. Después vemos si son barras pero hay jubilados que ganan 280 lucas en la Argentina, más un bono que está congelado hace 14 meses. Los gualeguaychuenses destinamos, no sé, 350, sumarle el resto, qué sé yo, 500 millones de pesos. A mí me parece que hay como... ¿En qué sentís vos que el Consejo le cambió la vida a los gualeguaychuenses? Bueno, ahora te lo voy a contar. No te lo quiero decir a vos, no quiero hablar solo de vos, porque no quiero hablar de esta gestión. No es un tema. Nosotros venimos hablando, yo tuve mis cruces con Lorena Rosogaray, algunos virales por el tema del consejo. Eso no recuerdo. Bueno, yo sí. De hecho, siempre lo cuento en una entrevista que retuiteó el presidente, hoy el presidente de la Nación, en aquel momento. Mirá vos. Bueno, por una declaración que dio ella, digamos, no por la nota, sino por algo que dijo ella, que él lo retuiteó. Ahora, el tema con el consejo no nace ahora, pero la sensación, no voy a hablar en nombre del colectivo de la gente, pues no me gusta, pero creo que muchos podemos tener esto, que yo no creo que haya que eliminarlo, bueno, ¿realmente se condice con lo que realmente genera el consejo? Bueno, mira, uno de los roles más importantes del consejo, además de la creación de normativa o modificación, es el control. El control del Ejecutivo. Lo mismo podríamos poner en cualquier poder del Estado, digo. Sí. Es como que vos lo sientes, que no creo que suceda, sentarlo a los jueces acá y decirle, el Poder Judicial, ¿en qué le cambia la vida a la gente? ¿No crees por qué? Bueno, no sé, nunca escuché una nota en que le pregunten eso a un juez. Lo hablé con Portela, eso mismo que vos acabás de decir, como presidente del Superior Tribunal. ¿Por qué cree que la gente tiene una mirada así de la justicia? Bueno, buscala, está en YouTube la nota. Dale, la voy a buscar. Que me parece muy interesante. Estás dando muchos consejos de periodismo, no sé si estás envidiando mi laburo. Capaz que... Porque ya le diste un consejo a Camila y ahora uno a mí, pero dale. No, ¿por qué? ¿Qué consejo le das a Camila? Me dijiste que nunca habías visto que alguien publique de esa manera. No, digo que en el análisis legislativo, ninguna institución, cuando se
cuando se pone acerca de cuál es la actividad legislativa, los parámetros, esto es lo que quiero decir, nunca vi que se ordenara en cuanto a derogaciones, modificaciones y demás. Bueno, es una nota periodística. Sí, por supuesto. Generalmente cuando hay algo que no les gusta a los políticos... No, pero es que no es un enojo, pero ahora me decís, no creo que a un juez, no sé qué querés decir. Como que yo no me animo a preguntarle a un juez. No, yo no te dije eso, estaba a la defensiva. No, te estoy preguntando. Lo que te estoy diciendo es que quizás en el legislativo siempre está este planteo de, bueno, ¿y ustedes qué hacen? ¿Cuánto ganan y qué hacen? ¿No? A mí no me parece mal, creo que es las explicaciones que tenemos que dar. Por eso te decía recién que el periodismo siempre ayuda a gobernar y que hay que publicar los informes de en qué trabajamos, qué es lo que se sanciona, no hay nada oculto. Digo, no me parece que esté mal. Sí creo que no se dan los mismos parámetros de crítica al Ejecutivo, al Legislativo que al Judicial. Sí, ahora, no coincido. Mirá que si hay alguien, creo que si hay un poder al que se lo cuestiona, no solo Poder Judicial. ahí me corporativizo con todo el periodismo, es al Poder Judicial. Yo acá he planteado 1000 veces, y pongo ejemplo siempre, un caso de cómo la justicia actúa de una manera o de otra, y cómo tiene tiempos distintos de acuerdo al tema, y cómo hay jueces o juezas que sí les roban a ellas, se manejan de una manera o de otra. Digo, no me... Lo siento, vos me decís no me gustan las chicanas, pero lo siento como una chicana esto. No creo que a un juez le preguntes... No, yo no dije le preguntes, no lo personifiqué en vos, primero y principal. Sí me parece que con el legislativo siempre está esta cuestión que creo que también hay que rever para adentro, que es lo que te estaba diciendo hoy, y publicar lo que hacemos, lo que trabajamos, cómo está perfecto, te lo tomo. Pasa que, ponele, vos me traías los números del Congreso. Yo veo mientras afuera le reventaban la cabeza a un fotógrafo el otro día, adentro se cagaban a piñas los diputados de la Libertad Avanza. Digo, el peronismo hace lo mismo, no es patrimonio. Digo lo que pasó el miércoles puntualmente, pero hemos visto otras barbaridades del peronismo también. Digo, no es patrimonio exclusivo de ningún partido político, es de la política en general. Seguro. Digo, me parece que hay una mirada y hay como un descuelgue. Digo, yo siempre estoy a favor de que la política gane bien. A mí esto de cómo que un senador de la nación gana 8 millones de pesos. ¿Y cuánto va a ganar? Digo, si son los tipos que tienen que... hacer las leyes de este país. Digo, nosotros no ganamos, le quiero aclarar a la gente. No ganamos 8 millones de pesos. Son 2 millones. 1.900. 1.900 igualmente es bastante más. Y mira, a partir de eso fue la discusión con Lorena de esta nota que te decía hoy. Se habían aumentado el sueldo en plena pandemia con enfermeros cobrando 25.000 pesos. Claro. Entonces yo lo que le decía, pues Lorena me decía, bueno, no le movemos la aguja. Con ese discurso yo no pago mis impuestos porque, total, yo no muevo la aguja. Y a veces te da la sensación, vos me decís, no ganamos 7, pero no ganás los 2.80 a un jubilado. Totalmente. Entonces, tenés la obligación de dar más. No vos, tenés como consejo deliberante o como político, tienen la obligación de dar más. Por supuesto. En parte la actividad legislativa es lo que sancionamos y el trabajo en el Consejo y es mucho más que eso, ¿no? Quizás esta charla con un concejal sería otra porque la realidad es que mi trabajo no es presentar proyectos, mi trabajo puntualmente no es de presentar proyectos de ley, es de coordinar el Consejo Deliberante, si bien la realidad es que trabajo en los proyectos, participo en las comisiones, que estoy, y también tengo una pata de mi trabajo en todo lo otro, en el Ejecutivo. Sí, naturalmente, y tenés la cuestión política. Ahora, si vos vas puntualmente al Consejo, vos me decís, bueno, desde el Consejo, en materia medioambiental, por ejemplo, yendo a fondo, más allá de los nombres, de las ordenanzas, ¿qué es lo que se cambió? Bueno, por eso te decía, se regularizó la venta de los residuos, que no es algo menor, porque es algo que no se había hecho en muchos años, y que eso le significa un ingreso al Estado, le significa transparencia, porque sabemos a dónde están esos fondos, ¿sí? Los podemos cuantificar, están acá, se van a poner en tal lugar. Vamos a hablar del Ecoparque, de lo que pasa en el Ecoparque. La venta de residuos, claro. ¿Se robaban la plata antes? Yo no puedo asegurar eso. Lo que sí puedo asegurar es que todos los contratos, o sea, lo único que había eran contratos, que nosotros lo seguimos haciendo luego también, que son contrataciones a la cooperativa, a Eco Gualeguaychú,
por la separación y clasificación de los residuos. Yo contrato a la cooperativa, le pago tanto por... Sí. Y había una cláusula que era la 7ª, si mal no recuerdo. Yo estudié cada uno de los contratos, ¿no? Sí. Por años. Que decía explícitamente que esos residuos eran propiedad de el municipio de Gualeguaychú como ente generador, o sea, como gobierno de la población que los genera, sí. ¿No? Entonces había un contrato que decía que esto está discutido en el mundo de quién es propiedad de los residuos. Sí. ¿Sí? El gobierno anterior lo había zanjado diciendo los residuos que se producen en Gualeguaychú son del gobierno, son del Estado, son sí. del gobierno municipal. ¿Qué pasa? Para vender bienes del Estado, para vender cualquier bien del Estado, sí. Se vende a través de una ordenanza, ¿sí? Se autoriza la venta de bienes del Estado a través de una ordenanza. Vos lo que decís es no se podía vender. Entonces, cuando yo veo que la municipalidad ya decía que eran bienes del Estado, busco las ordenanzas. Ordenanza no había ninguna. Bueno, ¿cómo se vendía? ¿Sí? Si eran bienes del Estado. Y ahí tuvimos una discusión sobre todo por ahí con Delfina, que era la que más conocía, digamos. Sí. Me dice, no, nosotros se lo dábamos a la cooperativa. Pero eso, esto está en una sesión filmada, ¿no? Sí. Pero eso es como que yo te diga, tengo un televisor en mi oficina, sí. Seba, te lo doy, llévatelo. Yo para donarte el televisor que tengo en mi oficina, sí. Lo tengo que aprobar con una ordenanza, ¿sí? No es que la municipalidad puede ir regalando los bienes que tiene, ¿sí? Que es lo que vos decís hizo el piallismo. Y bueno, no hay ningún papel que demuestre lo contrario, incluso están en las sesiones. Una exfuncionaria, sí. Digamos. Sí. Ahora, ni siquiera había un contrato con la cooperativa. ¿Eso es ilegal? Si vos necesitas una autorización de venta por ley y no la tenés, ¿qué es? Sí, decímelo vos que sos abogada. No, bueno, lo que pasa es que yo hice pedidos de informe. Sí. En el marco del expediente, sí. Uno a la cooperativa y otro al encargado, sí. En ese momento del ecoparque. Ahora los remití. ¿Sabés por qué te lo pregunto? Alguna vez Palito me dijo acá, yo hablando del tema del parque industrial seco, él vino con un montón de papeles que me decía, mira, esto acredita que lo que yo dije era así, que el tanque no estaba, que habían firmado que sí. Digamos, después la justicia le da la derecha al piallismo, pero él dice, está todo bien, pero yo tengo todo esto. Y él me dice algo que yo te lo pregunto ahora. Yo tengo la obligación como funcionario público de ir y hacer la denuncia. Digo, si es algo así tan claro como lo que vos planteás, es decir, che, ustedes no pueden andar regalando las cosas del municipio de Gualeguaychú. ¿Alguien se presentó? Sí, yo lo que hice fue, lo que está a mi alcance primero, sí. Cuando se trata el expediente, fue pedir los informes tanto a la cooperativa como a el encargado del ecoparque en ese momento. La realidad es que la cooperativa, si bien el ingreso de cierta parte de la venta entraba a las cuentas de la cooperativa, sí. La cooperativa dice que ellos no, además de faltar la autorización, sí. Que son dos cosas diferentes. La cooperativa dice que había una empleada de ambiente y nos adjuntan unas capturas de pantalla, sí. Que tenía acceso, que le pedía las claves de la cuenta de la cooperativa y hacía transferencias a cuestiones que, según lo que pude determinar, tienen que ver con la gestión ambiental. O sea, por ejemplo, contrataban volquetes, ¿sí? Esto, cuando me llegan las respuestas de los pedidos de informes, sí. Lo que hago es remitirlo a la parte para hacer el informe. Vos decís, no tenían la autorización para darle los residuos a una cooperativa. Sí, podrían haber hecho un convenio, pero no existía. No existía, no había ninguna, que vos diste el ejemplo, como que vos, el televisor que tenés en tu despacho, a la tarde vengas y me lo des a mí para que yo lo ponga en mi oficina. Bueno, le daban los residuos, lo vendía a la cooperativa y después había una empleada municipal que le manejaba esos fondos. Es lo que ellos me contestan por escrito en el expediente. ¿Esa cooperativa es la misma que ustedes tienen ahora? Es que la cooperativa, sí, por supuesto, la cooperativa estaba a las órdenes de... Sí, no te lo digo como diciendo hay que echar la cooperativa, te pregunto, ¿son los mismos que están ahora? Yo creo, a ver, y además, no todas las irregularidades constituyen o no constituyen delitos. Sí. Lo que sí me parece importante es blanquear que había cosas que sucedían. Sí. Digo, yo no sé si esto es un delito probable, ¿sí? Que era irregular, era irregular. Por eso hicimos esta ordenanza después de mucho estudio y mucho trabajo, por supuesto.
Ahora, vos ese pedido de informe, ¿cuándo lo hicieron ustedes? No recuerdo la fecha. Lo hice yo. Sí. Pero más o menos cuando se sancionó la ordenanza. Estamos hablando de cuándo, ayúdame. Noviembre, capaz, del año pasado. Noviembre del año pasado. ¿Y lo que se hace es una información sumaria, ¿sí? Para determinar a ver cuál es realmente la situación. Sí. ¿Te sabes por qué te lo pregunto? Para mí alguien del gobierno, alguien importante del gobierno me dijo, lo del ecoparque termina en una denuncia heavy. Bueno, vos me estás diciendo ahora al aire, digamos, estás contando algo que por lo menos a mí me parece gravísimo. Digo, che, ¿esto llega a la justicia o no? A mí me parece grave, lo que hay que determinar es si ahí hay un posible delito o no. ¿Sí? ¿Qué es lo del parque seco? A mí lo del parque seco me parece grave, que vos puedas estar por la vida certificando cosas que no están hechas. A mí me parece grave, porque no es un delito en cuanto a no es un delito que se configure con el pago, se configura con la falsedad el bien jurídico protegido es la fe pública. Es que un funcionario que tiene firma y que se dedica a certificar obras diga, esto está y no está. Sí. Lo mismo con el Mirador, ¿sí? Que finalmente llegó el informe de unos ingenieros que nos habían recomendado también el Colegio de Ingenieros y que determinó que el Mirador estaba efectivamente torcido, que eso lo vemos a la vista, que no tenía, yo no soy técnica, así que si quieren después les mando el informe, que no tenía los cálculos, que la cantidad de tornillos no era la que tenían que tener, que no se habían seguido las normas de construcción en madera, bueno, un montón de cuestiones que hacían que no fuera óptimo, o sea, que no pudiera subir personas, ¿sí? Bueno, ahí también nos recomiendan que tenemos que hacer otros estudios para saber si eso tiene algún remedio, o sea, si puede haber intervenciones para sanearlo o Tengo no. entendido, según hablé con alguien, me dijo, se puede arreglar, pero es casi tan costoso como hacerlo de vuelta. Bueno, por eso hay que hacer el estudio para determinar esto, si es rentable un arreglo o no. ¿Sí? Pero bueno, y además también nos han chicaneado con esto, digo, cuando lo teníamos clausurado al Mirador del Parque, nos decían, ustedes clausuran algo porque lo hizo el piallismo. No es así. Digo, hay situaciones que son reales. ¿Requieren su tiempo? Sí, la investigación de muchos de los acontecimientos que tenemos, como cualquier investigación judicial, tienen procedimientos que hay que seguir, sí o sí, para que todo el procedimiento sea válido. Y hay irregularidades, vuelvo a decir, que constituyen delitos y otras que no. Pero bueno. ¿Cuándo una irregularidad no constituye un delito? Bueno, lo que pasa es que en el derecho penal, digamos, tiene garantías en favor del imputado que quizás vos en el derecho penal tenés que probar ¿sí? Que el otro cometió el delito, no es una cuestión con dolo, digamos. No es lo mismo, por ejemplo, que la responsabilidad civil. ¿Sí? Pero bueno, si uno detecta una irregularidad, por ejemplo, la irregularidad, para no irme de tema, pero la irregularidad del parque seco, que algo esté firmado, que estaba hecho y que no está, eso es una irregularidad. Bueno, la justicia determinó que eso no lo consideraba delito, si no se pagaba. Ese es el ejemplo, decíamos. Eso es un ejemplo. Volvamos al consejo un poquito. Después te quiero preguntar por radicalismo. Sé que te tenés que ir en un ratito porque tienen sesión, ¿no? Sesión. Sí. Sesión de ingreso. Así que va a haber declaraciones de interés. Declaraciones de interés. Pero son ¿Qué declaran de interés hoy? Hoy declaramos de interés la fiesta de San Patricio. Ajá. Se hace sobre tablas. En realidad es una sesión de ingreso porque es la primera. Entran... Bueno, sí, los concejales, obvio, declarar de interés. San Patricio y todas las celebraciones conmemoraciones por el Día de la Memoria. Yo te decía, para cerrar lo del consejo, ¿qué cosas vos decís? Yo el otro día se lo planteaba al intendente. Dame 5 temas que vos decís, bueno, esto es el consejo. Bueno, te traje muchas, pero voy a elegir alguna. Elegí 5. Te elijo alguna. La modificación del Código Tributario en cuanto a la reducción de derechos, tasas y sellados administrativos. Para toda modificación, aclaro esto ya para todas las que diga, se hace un trabajo con el Ejecutivo, porque no es que un día a un concejal se le ocurre eliminar algo y presenta un proyecto. ¿Sí?
A ver, pero eso termina siendo algo del Ejecutivo y que en el que el Consejo es el instrumento, ¿no? No, el intendente dice, quiero eliminar tasas. Sí, bueno, nosotros discutimos cuáles sí, cuáles no, nos juntamos con la directora de rentas, o sea, sí, es un trabajo en conjunto. A ver si que el bloque de concejales del oficialismo le dice al intendente, no, esta no. Algunas. ¿Ustedes le han frenado a Davico alguna...? No frenado, pero sí... ¿Le han dicho que no? Sí, o en alguna... ¿En cuál le dijeron que no? No te voy a decir. Me están mintiendo. No te estoy mintiendo. Claro. Pero es que nosotros hacemos un análisis acerca de, y no lo veo de mal, la normativa. El intendente viene y dice, quiero disminuir la tasa de cementerio. Quiero disminuir la tasa de... No, ponele que vos le digas, no. Le podés preguntar a Palito Davico. Sé que la oposición le dijo que no, por ejemplo, con la tasa de comercio. Claro, que te va a decir que te va a decir la verdad. Por ejemplo, fuimos nosotros con el planteo. Fui yo un día y le digo, Pali, esto hay que eliminarlo. En realidad funciona a veces así, a veces al revés. Sí. Esto hay que eliminarlo. Es una barbaridad, sí. Que te cobren por morirte. Básicamente. Sí. Por el ingreso de cadáveres. Sí. Y me pasó en un velorio. O sea, que desgraciadamente cuando, mirá, el día de la muerte de mi tío Alberto Dorati. Ajá. Estábamos charlando y me dice, claro, él se fue a internar en un hospital afuera, en Ciudad de Buenos Aires, ya cuando no se podía seguir atendiendo acá, y vuelve, fallece allá y vuelve, ¿no? Sí. Entonces cuando llega nos hacen el planteo de, los familiares, digamos, nos hacen el planteo de que pagaban aproximadamente 72.000 pesos por el ingreso de un ciudadano de Gualeguaychú que vivió toda su vida acá, por el ingreso del cadáver, ¿no? Por supuesto que se lo planteamos al intendente y el intendente dice, bueno, esto es una barbaridad, hay que sacarlo, sin dudarlo, o sea, esto hay que sacarlo. Pero siempre hay ida y vuelta, no es unilateral. Te lo creo y sé que sos una mujer que labura mucho y que le pone mucho tiempo y muchas ganas al laburo que haces. Yo veo los concejales, digo, cuando en estos temarios, digo, a ver, el proyecto me quedó muy marcado porque digo, ¿a quién se le puede ocurrir, no? Vamos a peatonalizar la costanera. Digo, a la mierda, es que tenés malas ideas para que se te ocurra semejante pavada. Pero bueno, digo, es una concejal, yo no le conozco la voz, a Mirta Sulcic. Mirta. Sí, se me escapa hasta el apellido porque no los tengo. Y digo, bueno, a ver, ¿quiénes son los concejales que tenemos? ¿Qué hacen realmente? Vos realmente decís, che, de los 13 concejales, salen cosas que vos digas, no, esto realmente vale lo que este tipo gana, esto realmente transforma la vida de los gualeguaychuenses. Bueno, nosotros tenemos muchas normativas que transforman, ¿sí? Obviamente que no es incomparable con la función ejecutiva, porque es difícil encontrar regulación. Ahora estamos trabajando, por ejemplo, insisto, en una modificación íntegra del código de faltas, la creación de otro juzgado de faltas, en la normativa de remises, pero hay mucho, salvo que me hable, mira, nosotros tenemos 12.976 ordenanzas en total. En general. O sea que y armamos un equipo este año porque el desafío que yo me he propuesto en estos 4 años, que quedan 3, es la creación de un nuevo digesto. El último fue hace 30 años. ¿Sí? Un digesto que es un compendio de normas vigentes, ¿sí? Y además nos propusimos que la publicación de todas, por supuesto, que se adosen a ellas los decretos reglamentarios, que es una deficiencia que tenemos desde siempre. O sea, vos por ahí encontrás la ordenanza, pero no encontrás el decreto. Es complejo buscarlo. Complejo, más sobre todo de algunas muy viejas, ¿no? Y tenés en esas casi 13.000 ordenanzas que se contradicen. Muchas. Un montón. Bueno, es que ese es el trabajo, lo que no se ha hecho en muchos años, 30, y que hay que hacer. Y la actualización de textos normativos, que esto yo creo que nadie lo ha hecho porque pareciera como que no garpa, pero que es muy importante. Y es,
por ejemplo, Delfina Erlax con Pablo Luciano, Sonia Poletti y las administrativas del Consejo empezaron en un momento algo que es muy positivo, que es la unificación del Código Tributario de las ordenanzas madre, de las más grandes, que tienen muchas modificaciones en los años. La valorás bastante a Delfina Erlax. A todos los concejales. Bueno, pero hablas de ella puntualmente bastante. Sí, la he nombrado mucho, pero no a todos los concejales. La verdad que incluso el trabajo en el consejo muchas veces nos han marcado cuestiones para corregir, aunque no estén de acuerdo con las ordenanzas. Lo mismo el bloque de La Libertad Avanza y, bueno, ni hablar el bloque de Juntos por el Cambio. Digo, no... Nosotros trabajamos, trabajamos bien. Sí. Y bueno, la conformación del digesto, que ahora estamos preparando una ordenanza un proyecto de ordenanza que trate la creación del digesto, es sobre todo la actualización de textos normativos. ¿Qué es? Lo que hicieron los administrativos del Consejo, incluso Delfina en un momento, es como un collage. ¿Sí? Entonces vos entras a Infoleg y te dicen, cuando vos comprás el Código Civil, comprás un compendio de normas que están derogadas modificadas por, vos lees una vez, ¿sí? Nosotros cuando viene una persona al Consejo Deliberante, yo le tengo que dar, me pide, ¿qué tengo que cumplir para tal cosa? Y le tengo que dar 50 ordenanzas, que una se modifica con otra, así, porque lo que tiene validez legal es la ordenanza, no el texto ordenado, porque no existe. Entonces, tenemos que ordenar todos los textos normativos. Es un montón de trabajo, mucho, de rata de laboratorio, de sentarse a hacerlo, que las administrativas del Consejo, que tenemos hace muchos años, vienen haciendo, pero que ahora hay que sistematizar, y es uno de los grandes desafíos que tenemos por delante. No quiero terminar sin hacerte algún recuento de las ordenanzas. Dale, que te quiero preguntar algo breve del radicalismo antes de que te vayas. Dale. Bueno, creamos el registro de comedores y merenderos comunitarios. Esto es también de la mano del intendente, siempre digo, hay un ida y vuelta. Y también nosotros lo que le planteamos, vos me preguntabas hoy, le dicen que no, le decimos, es mejor hacerlo así, quizás. La exención de emprendimientos frutihortícolas al Fondo Especial Municipal del Banco de Tierras. ¿Qué es eso? Ahí te cuento, la creación de la Mesa de Trabajo de Integración Sociocomunitaria, que esto lo quiero resaltar porque cuando hablamos del trabajo de los concejales, hablamos de esto puntualmente también. Nosotros en estas mesas se hacen reuniones en los barrios por zona, se toman las sugerencias, se agregaron incluso la participación de las escuelas. Entonces, se recaba cuáles son las necesidades de cada zona y nosotros vamos haciendo en reuniones semanales un seguimiento de cómo van, o sea, si hemos dado respuestas, si el Ejecutivo ha dado respuesta o no a esos requerimientos. La que me preguntabas hoy de la exención de los emprendimientos frutihortícolas al Fondo del Banco de Tierras, es que ahí, por ejemplo, había quedado un bache. Viste que se graba lo que no está construido. Entonces, si vos tenías emprendimientos frutihortícolas, o sea, quedaban grabados igual porque no estaban construidos. Y hay una actividad productiva ahí. Entonces hay que desafectarla, por eso se exime. ¿Eso lo del plan, eso por lo del POT también? Sí. También. Que ahí estamos trabajando se están haciendo las reuniones con los colegios y estamos trabajando quizás también, en una posible ordenanza preventiva hasta que todo ese trabajo esté resuelto, que ayude a normativizar situaciones problemáticas de los problemas que vemos todos los días, preventivamente, porque el trabajo en la modificación del POT no se hace en un año. Ya se empezó, pero no se hace en un año, es un trabajo de diálogo, de participación. Se creó, por banca abierta la Feria de la Azotea de La Palma, se creó el Fondo de Fomento del Arte y la Cultura, se presentaron ahí 24 proyectos que fueron financiados por el gobierno municipal. Se avanzó en modernización con la modificación de los montos de compra, de todos los sistemas de compra, también en modificación del domicilio electrónico. Ahora vos cuando vas a la municipalidad fijás domicilio electrónico y las notificaciones te llegan. Es algo que es muy
sencillo, sí. Pero que de verdad en materia administrativa había que hacerlo y que hay que seguir reformando, una reforma más íntegra de la ley de la ordenanza de procedimientos administrativos, que es del 80, y que hay que modificarla. Se creó, trabajamos en el otorgamiento de la concesión de la cancha de la Liga Departamental de Fútbol, la regulación del Polideportivo Norte, la creación del registro virtual de trabajadores de la cultura, la creación del Centro Documental Gualeguaychú. Bueno, la ordenanza de cordones amarillos, que realmente llevó mucho trabajo y que no sé si han visto, pero se empezó a implementar en la ciudad. Hay muchos cordones que ya están pintados de blanco. Sí. Que eso era un reclamo de los vecinos, era el que bueno, cualquiera pinta el cordón. Exacto. Sí. Bueno, se está trabajando porque también lo que tiene el legislativo es esto: uno sanciona una ordenanza, sí, y después, nosotros estamos atrás de cómo se ejecuta, ¿no? De cómo se aplica. También en el registro de quinos, que fue algo muy trabajado también, porque era una problemática es una problemática aún hoy absolutamente recurrente por los caballos sueltos en la ciudad, y el Estado municipal no tenía la potestad de poder retirarlos, y para ello había que legislar acerca del chipeo de los caballos, de los plazos en que se podían ir a retirar. Sí, pero en líneas generales vos estás muy conforme con el Consejo. Si tuviese que calificarlo... Mira, no me gustan las calificaciones, pero yo lo que sí creo es que este Consejo trabajó mucho. Siempre se puede mejorar, siempre, en todo. Pero realmente no creo que sea un consejo que no trabaje, y lo digo de todos los concejales. Realmente, Mauricio decía el otro día acerca de las actividades afuera del Consejo, o sea, de la participación de los concejales en la atención de vecinos, en la gestión, que eso es muy importante y que también se hace y que también hago yo. Pero en la actividad legislativa nosotros trabajamos mucho. Por supuesto que siempre hay cosas para mejorar, y también atendemos a todos los vecinos que vienen con ideas en la banca abierta. Hay cosas que son realizables, otras que no, ¿sí? Pero bueno, creo que hemos sido un cuerpo abierto a todo. Antes de que te vayas, te lo decía, cambiaron las autoridades. Uno ve en las autoridades del radicalismo muchos radicales cercanos a Palito, o muchos radicales que están en el gobierno. ¿Qué le pasa al radicalismo de Gualeguaychú? Uno ve a nivel nacional, está como muy atomizado, por eso te decía hoy es difícil encasillarlo, porque tenés radicales muy opositores como Lustó Manes, y tenés radicales, Esdero en Chaco, que acaba de firmar su traspaso a la Fuerza del Cielo, premiado ahora por el presidente con 120.000 millones de pesos, y otros radicales que están muy cercanos al gobierno, algunos que están ahí más que van y que vienen, como de Loredo, que llora y en el Congreso y después vota otra cosa. ¿Acá qué pasa? ¿Dónde está el radicalismo? ¿A dónde lo ves? No, acá el radicalismo está en gestión. Nosotros somos parte de la gestión del intendente Mauricio Davico. Por supuesto que tenemos discusiones internas acerca, sobre todo, primero informativas, ¿no?, de qué es lo que está sucediendo en la gestión, y después discusiones internas sobre algunas cuestiones, sobre todo respecto a posturas que a veces son muy exacerbadas de un lado y del otro, a favor o en contra del gobierno nacional. Yo siempre, como siempre, en todas las reuniones del comité, siempre digo lo mismo: yo estoy muy abocada a lo local. A mí me pasa esto, que también creo que es la diferenciación que hacía sobre radicales que quizás tienen responsabilidades de gobierno y otros que no. Te sientan en otra posición. Es una realidad. Después podemos discutir si bien o mal alguna u otra medida, pero la realidad es que mi obligación, cuando vos entras a mi oficina no hay un cuadro de Alfonsín, no hay un cuadro de ningún. Cuando yo recibí la oficina había, que se lo llevó Lorena, 3 cuadritos de Evita. Y yo había pedido a Felipe Tafarel, le vamos a enviar un beso, que me consiguiera una foto de Richard Tafarel con Alfonsín, que quería poner en mi oficina. Y la primera semana, todo esto fuera del Estado, ¿no? Sí. Llegué, me senté en la oficina la primera semana y
Y claro, y recibí, no sé, 50 personas en una semana. Y me di cuenta, yo, Julieta, esta es algo personal absolutamente, que las personas no venían a hablar con Julieta Carraza, la militante de toda la vida del radicalismo. Venían a hablar con la viceintendenta de Gualeguaychú. Y son dos cosas diferentes. Entonces, tengo un cuadro familiar de mi abuela, digamos, que pintó mi abuela, pero decidí no tener figuras ni religiosas ni políticas, ¿no? En este entendimiento. Y es muy difícil. Ahora, Julieta, la militante, se identifica con Alfonsín. Sí. Y esa frase famosa de Alfonsín del límite es la derecha, ¿te hace ruido a la hora de decir, che, esta es la extrema derecha? La extrema derecha de que económica, y cuando vos tenés política, una ministra que le revienta la cabeza a un fotógrafo con un gas lacrimógeno y se enorgullece de eso, es la extrema derecha. Eso es la extrema derecha. Mira, a mí me pasa que yo admiro mucho en el tiempo, ¿no? Te imaginarás que yo no había nacido en el gobierno de Alfonsín. Admiro muchas cosas de Alfonsín como líder. También entiendo que hay que contextualizar, que lo que nos ocurre es trágico, digo, lo que decías recién del fotógrafo, es una situación, creo que nadie desea. No, sí, el gobierno sí, Julieta. El gobierno sí. Bueno, no. La ministra sale orgullosa de decir en los canales de televisión que el operativo estuvo perfecto, que el policía disparó bien. Hay que hacer autocrítica que ahí. Es un militante kirchnerista, que trabajaba en la municipalidad de Loma Zamora, que estuvo preso. Sí, no son palabras de ella, no mías. Yo lo que ahí sí creo es que hay que bajar el tono del discurso, que en el medio del discurso de uno y otro realmente hay un montón de situaciones que son injustas y que todos tienen algo de verdad, pero nada, me parece que son situaciones que nadie debiera desear, y que espero que se corrijan rápidamente, porque la sociedad está apostando fuertemente a que haya cambios, de verdad, y sosteniéndolo aún cuando llegar a fin de mes es difícil. Entonces, ese esfuerzo de la sociedad hay que valorarlo y cuidarlo mucho. Gracias por venir, como siempre. Muchas gracias a vos. Julieta Carraza, viceintendenta de Gualeguaychú, pasó por la mañana de Ahora o Nunca. 11:10 en todo el país hasta el mediodía del programa. En Gualeguaychú, Ahora Cero. Ahora Cero. La radio que te mantiene informado.